La inteligencia artificial. Estamos en una burbuja de más de $1 billón, $1 trillion. Atención, podemos encontrarnos ante una burbuja de proporciones muy peligrosas y ¿es esto lo que está generando el crecimiento de Estados Unidos? Vamos a hablar de todo ello. El debate sobre las gigantescas inversiones en inteligencia artificial es enorme, pero una de las cosas que más se repite es que en inteligencia artificial, en las inteligencias artificiales, en esa gigantesca inversión, hay una burbuja de más de $1 billón, $1 trillion. Y habrás escuchado en algún sitio que la economía estadounidense está creciendo por las inversiones de inteligencia artificial y no por otros factores. Es curioso esto en todo caso, porque fíjate que nunca escuchas que hay una burbuja gigantesca de gasto público o una burbuja gigantesca de estímulos públicos. Eso no te lo dicen, ¿verdad? Te dicen, no, es que hay una burbuja de inteligencia artificial. Pero vamos a analizar por qué puede que no sea una burbuja, por qué te dicen que es una burbuja y por qué te están engañando en muchas cosas con las expectativas de crecimiento. Vamos a hablar de todo ello. La inteligencia artificial incuestionablemente requiere unas inversiones multibillonarias y efectivamente las compañías tecnológicas están haciendo una apuesta decidida a favor de la inteligencia artificial. Inmediatamente han surgido una serie de dudas. Toda esa cantidad de fondos que se están anunciando en inversiones, ¿de verdad van a tener la rentabilidad esperada y van a generar el nivel de avance que se está anunciando, o hay mucho que se está invirtiendo que se va a perder? Lo que hace que mucha gente hable de burbuja de inteligencia artificial es la magnitud de la inversión. Es verdad, la inversión es absolutamente gigante. Lo que no te dicen es lo siguiente: para que sea una burbuja debería estar financiada con un gigantesco nivel de deuda y debería estar financiado de manera que fuese imposible repagar esa deuda. Esa no es la situación de las grandes tecnológicas estadounidenses. Si miramos los datos de las tecnológicas estadounidenses, los datos son absolutamente claros. Fijaos, solamente la posición de caja de Amazon, Alphabet, de Microsoft, de Apple, de Nvidia, de Meta. Estamos hablando de posiciones de caja tan gigantes que se mueven entre los 47.000 millones de dólares de caja disponible a los 93.000 millones de dólares. Es decir, si ponemos juntas la caja disponible de las grandes tecnológicas, eso que se llaman las empresas, las 7 magníficas, las ponemos todas juntas, estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares solamente de caja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice, lo primero, es que esto obviamente no es una burbuja. Podrá ser un proceso de inversión muy potente en la que habrá algunas inversiones, y eso no lo niega nadie, que no van a funcionar y otras que van a funcionar muy bien. Ese es el mundo de la tecnología, siempre. Pero cuando estás hablando de empresas que juntas tienen en caja exclusivamente más que la capitalización de muchos índices de países desarrollados, obviamente ahí se está cometiendo un error, que es llamar burbuja a cualquier cosa. También es importante tener en cuenta eso cuando te hablan de, no, es que el crecimiento de Estados Unidos no tiene nada que ver con el crecimiento productivo y que viene de la burbuja de inteligencia artificial. Fíjate qué curioso, esa gente no te decía nada cuando el crecimiento de Estados Unidos venía de multiplicar el gasto público y de multiplicar el déficit público con Biden. Eso no era un problema. Ahora sí. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, de verdad, es de hacer la narrativa anti-Trump, por supuesto. Pero encima se desmonta rápidamente. Aquí podéis ver, cortesía de Bloomberg, cómo la aportación de estas inversiones en inteligencia artificial en realidad tienen un impacto
importante, pero muy pequeño con respecto a la realidad. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de esas inversiones en inteligencia artificial se están haciendo por esas empresas, las llevan a cabo esas empresas gigantes, empresas tecnológicas estadounidenses, pero no directamente en Estados Unidos. Una gran parte también es importada. Esto es importante. Esto es importante. Primero, la contribución al Producto Interior Bruto de las inversiones en inteligencia artificial de Estados Unidos no es el factor definitivo que ha desmontado la rabieta de los aranceles de la gente. Claro, lo que pasa es que tienen que buscar una manera de decirte que en realidad ellos no se equivocaron cuando decían que la economía iba mal y está dando un 3,8%, pero se desmonta rápidamente con ese nivel de inversión que está bien claro que tiene un peso, pero que no tiene el peso que ellos te intentan contar. Porque aquí, en esto de la burbuja de la inteligencia artificial, también hay un sesgo político antiamericano. ¿A qué no has escuchado nunca la burbuja de la inteligencia artificial china? ¿Verdad? ¿No te parece curioso? ¿No te parece curioso que en un país en el que las empresas tienen un enorme problema de capital circulante, en el que el gobierno está interfiriendo en las decisiones de las empresas tecnológicas y en las que hay control de capitales y también una burbuja inmobiliaria explotando, no te digan nada y te hablen de la burbuja de inteligencia artificial de Estados Unidos? Hay un sesgo claramente político. Vamos a ver. Las empresas tecnológicas, las grandes tecnológicas de Estados Unidos, todas invierten mucho y una parte de lo que invierten efectivamente no tiene rentabilidad económica real. Eso es la tecnología siempre. Pero otra, la parte que sí la tiene, es tan gigante que compensa y mejora. Esto es la parte clave. Número 2, hay una enorme parte del debate sobre esta burbuja en la que lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nos están diciendo algunos, por ejemplo, su avance se ha encontrado con sus propios límites tecnológicos. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque no es un problema de entender lo que realmente es una burbuja, sino un problema de no entender lo que es el mundo de la tecnología. Efectivamente, hay un nivel de inversión potentísimo, pero decir que las inversiones en inteligencia artificial no solamente son una burbuja, sino que se dice, fíjate, ¿existe una burbuja? Por supuesto. Como ocurre siempre que una tecnología es de propósito general y además tiene unas perspectivas enormemente atractivas. No, como siempre, no señor. No entender que el mundo de la tecnología siempre viene de unas inversiones en las que la destrucción creativa genera ese enorme nivel de progreso es un factor francamente preocupante, irrelevante, ¿no? El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial. No te lo puedes perder, te va a gustar. Ya en tercera edición. Yo creo que es importante, en cualquier caso, también recordar algo. El mundo de la tecnología es completamente distinto al de la burbuja tecnológica. Son empresas con una enorme generación de caja que además generan rentabilidad sobre el capital empleado muy por encima de su coste de capital y que sí, se pueden permitir hacer compras que parecen inicialmente muy caras o muy elevadas o inversiones que parecen difíciles de llevarse a cabo. Te dicen que hay un gran problema con el acceso a energía, pero claro, es que precisamente la energía es un factor clave en el que se acompasa esa utilización constantemente de la reasignación de capital para llegar a los niveles de eficiencia. Muchos de los análisis son muy parecidos a los análisis que se hacían con respecto al fracking. Se decía, oye, es que el fracking no va a poder sobrevivir con la necesidad de agua que tiene y ha reducido la necesidad de agua. Es decir, la tecnología genera las soluciones a sus propios retos con esa inversión, ¿no? Y por supuesto que hay algunas de las inversiones que no van a dar el fruto que algunos imaginan. Claro, no existe el concepto de la inversión garantizada en tecnología. La inversión en tecnología siempre tiene una fortísima apuesta en cuanto a la adaptación y en cuanto a la generalización del uso.
Por lo tanto, ¿existe una burbuja en inteligencia artificial? Difícil cuando la generación de caja y la capacidad financiera de las empresas que están llevando a cabo esas inversiones es gigantesca. Es decir, no es lo mismo una burbuja inmobiliaria que yo compre una casa muy cara. Si yo me puedo permitir una casa muy cara, incluso mucho más cara de lo que dictan los baremos tradicionales, me la puedo permitir, pero eso no es una burbuja, ¿de acuerdo? Para que sea una burbuja tiene que estar financiada con deuda y además que esa deuda sea imposible de pagar, como vivimos en el caso, por ejemplo, de Enron y sus velociraptors, o como vivimos en tantos otros ejemplos. Es decir, diferenciar la palabra burbuja de la palabra inversión elevada, porque no tiene nada que ver. Y sobre todo, diferenciar lo que es un gasto en algo que efectivamente es caro con tu capacidad de pagarlo. Uno puede decir, oiga, el reloj que lleva usted, pues es un reloj que es una burbuja porque cuesta X, ¿no? Y dices, bueno, no es una burbuja porque yo me lo he pagado y no he generado ningún tipo de problema de endeudamiento en la economía, ni muchísimo menos me lo he pagado llevando al resto de la gente a comprarse uno igual tomando deuda. Esto es muy importante. La generación de caja de las tecnológicas es gigante y por lo tanto se pueden permitir lo que siempre es la inversión en tecnología, que es destrucción creativa, en la que hay una serie de inversiones que no van a dar su fruto y otra serie de inversiones que van a dar frutos muy por encima de las expectativas. Las limitaciones tecnológicas y energéticas de las inteligencias artificiales se resuelven precisamente con la interacción de esas inversiones y con las soluciones que llegan desde la propia tecnología. Y finalmente, hay en todo esto un sesgo inequívoco de intentar buscar una manera de salir de la metida de pata generalizada que se hizo con la rabieta de los aranceles con respecto a la economía estadounidense. No, la economía estadounidense no crece por la inteligencia artificial. La economía estadounidense está creciendo porque la realidad de los datos económicos y de la solidez de la economía norteamericana estaban muy por encima del sesgo político y mediático que hay contra la administración Trump. Y a propósito, nadie dijo nada de burbuja de inteligencia artificial cuando gobernaban los demócratas. Que no te engañen.